Vale, bueno, pues nada, yo soy Lorena, soy estudiante del máster de terapia sexual. Profesionalmente soy matrona y también soy especialista en enfermería, o sea, enfermera especialista en familiar y comunitario, aunque llevo muchos años de matrona. Y nada, este tema es un tema que me ha encantado siempre. Y entonces me apetecía hablar un poquito de la adolescencia y lo que ocurre con prácticas a veces por los roles que se tienen en la adolescencia y bueno, lo vamos a ver un poquito ahora. Nada, decir que voy a hablar, ya os dije, un poquito de SIDA, pero bueno, de VIH más que SIDA, pero como Jorge lo ha hecho tan estupendamente bien, pues seguramente recortaré que ahí es donde iba un poquito yo perdida en el tiempo, entonces, como estamos los mismos que antes. Bueno, pues nada, el título es Impacto de las ITS en adolescentes y qué podemos hacer, que viene siendo siempre salud sexual, que es lo que nos falta. Entonces, ¿qué son las ITS? Bueno, pues la palabra lo dice, ¿no? Son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. No todas ellas son exclusivamente a través del contacto sexual, sino que podría ser a través de otro contacto, pero bueno, nos centraremos solamente en el contacto sexual. Puede ser vaginal, oral o anal, y aunque se pueden transmitir a través de otro contacto, siempre involucran a pene, vagina, boca, ano. Se deben alguna de ellas, como herpes, por ejemplo, virus papiloma humano, también a través de contacto piel con piel. Por eso decía que no eran exclusivamente sexual el contacto exclusivamente. Entonces, ¿cómo se define la adolescencia, no? Pues la OMS la define como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, y es un periodo comprendido entre los 10 y 19 años. Entonces, claro, los 10 todavía es una etapa prepuberal, los niños son muy niños, y los 19 y es una etapa que, aunque pertenece toda la adolescencia, abarca un rango muy diferente de edades, ¿no? Las ITS son frecuentes en adolescentes, vamos a ver cuáles son más frecuentes y por qué, y su incidencia, tristemente, y sobre todo a partir del COVID, ha aumentado bastante en nuestro entorno, concretamente algunas que son las que nos vamos a centrar. Entonces, tienden a presentar un mayor riesgo de adquisición de las ITS, este grupo de edad, los adolescentes, y en ellos hay diferentes motivos. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que hacen más vulnerables a este colectivo? Pues son factores socioculturales, es decir, las redes sociales, el uso de pornografía, sin control, el intercambio cultural. Ahora es mucho más frecuente que pues en los años 80 que hubiese inmigrantes o que te movieses en áreas diferentes, viajando, tal, era complicado, y ahora mismo pues es todo muy intercultural. Eso también son cosas muy positivas, pero tiene las suyas negativas. Factores de conducta que son propios de estas edades, pues la falta de control de impulsos generalmente, una ambivalencia emocional, pues están arriba y luego abajo, no suelen usar protección de manera sistemática. Se ha cambiado, por ejemplo, el rol de la anticoncepción oral, ha sustituido muchas veces y ha desplazado los métodos de barrera, lo vamos a ver también como factor biológico. Es más frecuente el cambio de pareja, no estás únicamente con una pareja mucho tiempo, es más frecuente que pueda haber cambios más continuos, y eso también puede hacer que los factores de riesgo aumenten, siempre y cuando no se utilice protección, claro. Y luego, por la falta de control de impulsos y por otros factores que veremos, también hay una asociación a veces a drogas, a tabaco y alcohol, que esa desinhibición puede llevar a llevar este tipo de conductas. Y el abuso sexual es más porque pueden estar más, no porque ellos abusen, sino que pueden ser abusados de una manera más fácil, ¿no? Otro tipo de factores, como son los biológicos, el sistema inmune es inmaduro, la ectopia cervical en mujeres adolescentes y la baja producción de moco que hay en este periodo, o sea, se cambia el cervix, tiene una serie de modificaciones en esta etapa que hace que sea más prolífico, muchas veces más fácil la infección. Otras infecciones previas y recurrentes pueden alterar esa mucosa y permitir nuevos contagios. Y lo que vimos antes, que la anticoncepción oral, en muchos casos, ha desplazado tristemente los métodos barrera, que en este periodo lo que deberíamos hacer y recomendar siempre es doble método. O sea, si nos quedamos con eso y con que falta educación y hay que educar, ya me doy por servida con la charla.
¿Qué más factores? Pues educacionales, es decir, lo que decimos siempre, ¿no? Falta de educación sexual integral, de calidad, que tengan un acceso a una información precisa. Lo vamos a ver ahora con algunos estudios publicados, que lo que falta sobre todo es que de dónde parte la información. O sea, estamos en el 2025 con acceso ilimitado a muchísima información y cada vez la información, ¿dónde se busca? Porque es información de poca calidad. ¿Vale? Entonces no es tanto tener acceso, sino dónde la buscas, dónde la consiguen. Factores socioeconómicos, pues en estas etapas no hay tanto cash, tanto money, y entonces a veces, que no debería ser así, ¿no? Pero a veces pues la compra de preservativos o de otros métodos barrera pues no es lo que prima. La presión del grupo, porque ya sabemos que la presión social y la permanencia de un grupo en estas edades es fundamental y por lo tanto esas expectativas de los compañeros pueden influir negativamente en las decisiones que puedan tomar estos chicos y chicas respecto a las relaciones sexuales, ¿vale? La falta de apoyo, la falta de confianza puede llevar a comportamientos de riesgo y siempre la falta de acceso a servicios de sexualidad públicos. ¿Vale? Faltan servicios que los chicos y las chicas puedan ir y hablar libremente o que le expliquen, que puedan darle preservativos gratuitos. O sea, no es lo mismo que ir a un servicio de salud, ¿no? Que parece que ya pues lo mismo, te estigmatizas, si vas al centro de planificación familiar, pues está dentro, bueno, por lo menos en Galicia están dentro del centro de salud, entonces te va a ver, aparte pone planificación familiar, entonces pues ves al vecino, te puedo decir, le puedo decir a tu padre, a tu madre, ¿qué hace ahí? Entonces todo eso va a hacer que los chicos y las chicas se lo piensen un poco. Este es un estudio que publiqué con unas compis hace unos cuantos años, en el 2016, y que se centraba principalmente en eso, porque lo veíamos como matronas en nuestra área. Entonces, ¿de dónde quitaban la información sobre salud sexual los adolescentes? Pues vamos, no hay más que ver las conclusiones, o sea, sobre todo, los chicos la quitaban principalmente de las redes sociales, pero de una manera, ¿sabes? No de canales de información válidos. Entonces, tenían unas preguntas y unas respuestas que nos parecían imposible, inverosímil para el 2016 y niños de cuarto de la ESO. Y vamos, conocían el VIH, que sí que el 75% lo conocían y poco más, ¿eh? O sea, llegaron a decir que a través de las relaciones sexuales sin protección se podía coger gripe. Bueno, pues claro. O sea, y que lo más que le importaba era pues no quedarse embarazada. Y ya lo que era ITS, pues no tenía ni idea. O sea, ya te digo, lo único que sabían el VIH, que ya era bastante, ¿no? Pero que las otras todas, pues entonces sigue faltando información de calidad y sitios donde puedan buscarla con seguridad. Estos son varias noticias del año pasado, el 2024. Aumentan las ITS en jóvenes. O sea, ¿qué es lo que está pasando para que en los años que estamos y con cada vez más facilidad de acceso y generalmente que en las casas, aunque no en todas se pueda hablar de sexualidad, es mucho más frecuente que nos cuenten los niños o los padres que sí que hablan de sexualidad con sus hijos, más que en la época de los 80 hacia atrás, y sigue habiendo el mismo problema. Entonces, algo estamos haciendo mal. Esta es otra también que salió en el español. Las ITS se disparan en la adolescencia en España, pero lo vamos a ver ahora con la clamidia, que es una cosa, o sea, tremebunda, y la gonorrea lo mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas consecuencias de las ITS? Porque ese es el gran problema. La mayoría de las ITS son asintomáticas. Entonces, claro, eh, los chicos y las chicas no ven como meto la mano en el fuego y me quemo, entonces la quitas. Entonces ahí tenemos un problema. Si alguna consecuencia fuese que apareciese, pues sí, pues puede aparecer, por ejemplo, dolor, inflamación, en las mujeres, secreción vaginal o peneana, epidimitis en los varones, compromiso prostático, pues ardor, vale. Si tú tienes este tipo de síntomas, sí vas al gine, al médico o a ver qué es lo que puede estar pasando.
Pero si es asintomáticamente completamente, pues es más fácil la transmisión, lo vamos a ver ahora, y más fácil que sea imposible de parar. También si no se tratan, bastantes de ellas pueden generar problemas en la salud reproductiva de ambos sexos, embarazos ectópicos, abortos espontáneos, problemas también durante el parto la transmisión materno-fetal que se dan algunos de ellos y genera bastantes problemas de no tratarse. Hay muchos tipos de cáncer están asociados a ITS maltratadas. Lo que más conocemos sobre todo es el virus papiloma humano. Vamos a ver después más ampliamente que puede causar lo que ya conocemos todos, que es cáncer de cervix o de cuello uterino, pero también está asociado a cáncer de garganta, cáncer anorrectal, a cáncer de pulmón. Se ha visto un montón de nuevos tipos de cáncer de pulmón, de subtipos asociados al virus papiloma humano, que en principio dices que tendrá que ver, pues sí. Y luego problemas de salud mental, lo comentaba Jorge antes. Angustia, ansiedad, depresión, discriminación, exclusión social, ¿vale? Y todo ello va a conllevar problemas en la relación interpersonal, ¿vale? Entonces no son pequeños problemas. Pero, como ya lo he hablado, ¿qué ocurre? Pues que muchas de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. Entonces esto nos crea como un universo que dices tú, vale, entonces si son asintomáticas, ¿qué podremos hacer? Pues la información, la educación, ¿no? ¿Cuáles de ellas, porque hay muchísimas, podríamos decir que son importantes para que el adolescente esté como más alerta? Pues el virus papiloma humano, que se han hecho muchas campañas sobre esto y el Ministerio de Sanidad ha colaborado con las comunidades autónomas para que en el 2019 sí o sí entrase el programa común para el diagnóstico de virus papiloma humano y que fuese todo, porque hasta el 2019, bueno, me atrevo a decir que hasta después, porque en Galicia lo empezamos el año pasado, 2023, o sea, el anterior, 2023, para que se midiese de la misma manera el programa de cáncer de cervix, ¿vale? Porque hasta ahora pues se hacía citologías, imagínate, en Galicia pues de 20 a 25 se hacía una cosa, de 25 a 30 otra, en Extremadura otra, tal. Entonces era un lío tanto para medir como para poder trabajar y tratar de la misma manera. Entonces, bueno, eso por lo menos se ha protocolizado y ya eh, desde el año pasado, en principio todas las comunidades autónomas actúan de la misma manera. Clamidia, lo vamos a ver que es súper silenciosa y peligrosa. La gonorrea igual, claro, cuanto más silenciosa, pues más peligrosa porque se transmite rápidamente. La sífilis, VIH, y luego hay otras, como es la tricomona vaginal y el herpes genital, que aunque todas las otras, digamos que son más frecuentes, no todas ellas, algunas de ellas, sobre todo clamidia y gonorrea en este orden, pero la tricomona vaginal y el herpes genital lo que tiene es que no están consideradas como una verdadera EDO, o sea, una enfermedad de declaración obligatoria, entonces no tienen digamos, el amparo de la salud pública para decir, uy, estamos aquí. Entonces es más difícil de poder tener datos estadísticos acerca de cuánto hay y qué estadística hay actualmente en España, como las anteriores que dimos, que sí que hay datos casi anuales, ¿no? Entonces, pues eso, la OMS nos dice que cada año se registra 1 millón de nuevos casos de alguna ITS en adolescentes, con lo cual esta cifra pone de manifiesto que hay que abordar esta problemática de una manera efectiva, ¿no? Muchos de ellos son, pues eso, de virus papiloma humano y todos los tipos de, de funciones que produce en el mundo, 300.000 incluso. 290 millones de mujeres infectadas por el virus papiloma humano, aunque no es exclusivo de mujeres. Vamos a verlo después, que es mucho más frecuente eh, que esté presente en el hombre y en qué porcentaje, aunque por la microbiota de la mujer, la mucosa propia y la gran predilección que tienen algunos de estos virus o bacterias por el cervix uterino y por la mucosa vaginal, pues va a proliferar más en la mujer. ¿Qué más? Bueno, ya lo hemos visto que el contacto puede ser sexual, vaginal, anal u oral, siempre sin protección, porque si hay algunas de ellas que con preservativo sería casi complicadísimo cogerlas, otras como por ejemplo el virus papiloma humano, que tiene cierta predilección también, no solamente por la secreción, digamos, semen o secreción vaginal, sino por la unión de piel con piel, digamos, pues aunque
la protección de preservativo disminuye, no consigue erradicar, a pesar de utilizarlo, la posible infección. A través del canal del parto, si no se trata, pues por ejemplo, la sífilis es un problema importante. Yo he visto alguna sífilis en niños, o sea, en recién nacidos de madres que no se habían tratado y bueno, es una verdadera tragedia. Porque bien tratada, la sífilis pues se trata con penicilina y punto pelota. Bueno, y luego en el canal del parto y la lactancia, pues es un verdadero drama porque ya es que es casi es irreversible casi. Nada, de las más importantes o las que mayor incidencia tienen, para que, aunque no vamos a hablar de todas ellas, pero para que os suenen, hablamos de que cuatro son curables, pues eso, tratamientos antibióticos generalmente, sífilis, gonorrea, clamidia. La tricomona, aunque no se considera una EDO, como dije antes, es muy frecuente y se trata también con cobertura antibiótica fácil en una sola dosis y está todo bien, o sea que es rápida de curar. Y luego otras no curables, como son la hepatitis B, el herpes simple, el VIH, pues lo ponemos ahí o sea, acaba siendo pues una enfermedad crónica, como puede ser una diabetes, una hipertensión y el virus del papiloma humano, ¿vale? Porque por encima el virus del papiloma humano tiene un problema que es que puede estar en nuestro, sobre todo en el femenino, en nuestro tracto cervical, digamos, entre 15 y 20 años, ahí latente. Entonces, claro, son muchos años hasta que luego pueda dar la cara pues un cáncer. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Sanidad sobre las ITS? Bueno, pues la tasa en jóvenes de 15 a 24 años ha aumentado muchísimo y las más comunes, pues clamidia, gonorrea y virus de papiloma humano. Datos son preocupantes porque las consecuencias son preocupantes, como hemos visto antes, ¿vale? Y porque los adolescentes, el problema que tienen, lo vimos antes, que la falta a veces de atención médica, pues porque en algunos casos no son asintomáticas y en otros el miedo, el qué dirán, la preocupación por el grupo y todo eso condiciona más que en otras etapas vitales. Entonces, este es el documento de vigilancia epidemiológica de las infecciones de ITS en España, que saca casi todos los años. Hasta el 2015 eran tres y a partir del 2015 aumentaron clamidia trachomatis, serotipos de K, y linfogranuloma venerio, que es también la clamidia trachomatis, pero en vez de ser eh, de K, pues es L1, L2 y L3. ¿Vale? El linfogranuloma venerio no es una de las más abundantes, pero muchas veces cohabita con VIH, por ejemplo, o con otras ITS. Treponema pallidum, que es la sífilis, que todos conocemos, y luego la sífilis congénita. Estos son los que estadísticamente se consideran EDO en España, estas todas a mayores de VIH, y se miden todas juntas a través de este sistema y VIH va a través de otro sistema para que sea más fácil. Antes iba diferente, pero ahora juntaron todas. ITS de manera sexual solo, porque podemos hablar de hepatitis B, que podría ser sexual, pero también puede ser parenteral, hepatitis C o así, entonces esas las excluimos. Hablamos solo a través de contacto sexual y virus de VIH que va, digamos, como por otra vigilancia epidemiológica, ¿no? Por otro sistema de registro. Entonces, fijaros aquí que la clamidia desde el 2016, qué picazo tienen todas aparte, o sea, justo en la época de la pandemia, en el 2020, que fue la pandemia, y fijaros qué pasa en 2016 de haber 7.239 casos, en el 2020 14.000, o sea, lo han doblado y seguimos, porque podría ser, bueno, es la pandemia, hemos estado en casa, pues yo qué sé, hemos pensado que nos moríamos y hemos hecho prácticas así un poco locas, pero no, es que seguimos, ¿eh? Lo pasa lo mismo con gonococia, VIH había bajado y otra vez vuelve ascendiendo y nos pasa con todo, o sea, ¿qué está pasando? Ya han pasado 5 años del COVID y seguimos en las mismas. Fijaros aquí, que es que se ve súper bien además. Porcentaje por sexo, aquí en el medio. O sea, todas ellas, aunque la principal o la que más hay es la Candida trachomatis, o sea, casos notificados por cada 100.000, pues 36.986, o sea, el 79%. O sea, de padecer alguna, padece esta. Luego sería la gonococia 34.000, la sífilis 10.000, o sea que entre estas dos primeras y la tercera hay mucha diferencia. Vale, pero fijaros un por encima de la clamidia trachomatis en cuanto a sexo, o sea, todos si ponemos entendiendo mujer nacida con vagina u hombre nacido con pene, ¿vale? En todas ellas
en todas ellas, el hombre, tanto en la infección gonocócica como la sífilis, como la Clamidia trachomatis o el linfogranulo venéreo, que es la Clamidia trachomatis, pero serotipo diferentes, fijaros que es que, madre mía, del amor hermoso, lo que ocurre con los hombres. 80%, el 88%, el 53%, el 98%. Pero si nos vamos a la Clamidia trachomatis, fijaros en la edad que nos ocupa en la adolescencia, menores de 25. ¿Qué es lo que está pasando aquí en cuanto a la mujer? O sea, el 50% de los casos es en menores de 25, en cuanto a Clamidia trachomatis. Y la gonococia, casi el 45% es en menores de 25. ¿Vale? Que en los hombres, vale que tienen muchísima más tendencia a porcentaje de sexo en cuanto a situación de la infección, pero no es tan en menores de 25 alarmante. ¿De acuerdo? Entonces, puntos clave que me parece interesante. O sea, desde el 21 al 23, el 42% ha aumentado. O sea que en cuanto a gonococia y clamidia trachomatis, del 16 al 23, porque antes no se medía, vale, no es porque antes no existiese, sino porque la clamidia trachomatis, recordaros que os dije, que entra como EDO, o sea, como enfermedad de declaración obligatoria para ser medida a partir de 2015, que antes no tenemos datos estadísticos tal cual para poder compararlos así. Y fijaros que todas van en aumento. Vale, entonces, qué importante por sexo y edad, mujeres más jóvenes y también mayores de 55 en hombres. Pero lo de mujeres más jóvenes a mí me da mucho que pensar. Entonces, en cuanto a la clamidia, pues eso, estas son todas las infografías, voy a poner todas las infografías que ha puesto el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Simplemente vamos a hacerlo lo más coloquial posible. Es decir, es una infección que es causada por una bacteria, que es la Clamidia trachomatis, ya lo hemos visto antes. Se contrae por relaciones sexuales, incluyendo sexo oral. El problema que tiene es que no suele ser muy asintomática. En el caso de tener síntomas, pues en el hombre sí puede generar pues, ardor, al orinar, una secreción en el extremo del pene, dolores o molestias. En las mujeres un poquito más de clínica. Lo que vimos es muy prolífica, aunque la transmita más el hombre, es muy prolífica en la mujer porque tiene una predilección por el cervix y por la microbiota vaginal, ¿vale? Entonces, eh, se diagnostica muy fácilmente, o sea, hay que hacer simplemente un hisopado, ¿vale? Una recogida. Eh, y lo que voy a decir en todas ellas, y para no repetirme, lo voy a decir en esta, y luego os recuerdo, acordaros de lo que dije en la clamidia. Es importante que, fundamental, que si tienes pareja o el contacto sexual, has tenido contacto sexual sin saber que estabas infectada, o si sabes que estabas infectado, es fundamental comentarlo a la pareja porque tienen que tratarse. Todas las que voy a decir, todas las infecciones de transmisión sexual que voy a nombrar, tiene que tratarse la pareja, todas. Vale, y el sexo, eh, aunque sea con preservativo, digamos que habría que suspenderlo de alguna manera, entendiendo por sexo coito o sexo oral, eh, anal o vaginal, eh, tiene que suspenderse hasta finalizar el tratamiento y que los síntomas hayan desaparecido, porque si no, se puede transmitir la infección, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo que yo creo que más difícil es? Pues es una infección muy silente, es una infección, además, que como en la mayoría de los casos no da clínica, pues es difícil si tú tienes un adolescente y que tiene varias parejas o ha tenido seguidas, me refiero, o ha conocido a una persona y no se ha protegido y al día siguiente tal, ¿cómo comunicas tú a tu pareja, o a esta persona o a las diferentes que has tenido este mes? Si tú no tienes clínica cuando te das cuenta de que tienes infección, ¿cómo tú das con esas personas para que se traten? Entonces ahí es el problema. Esas personas ya han sido infectadas de alguna manera y están pasándose la infección continuamente. Por eso es tan complicado en estos periodos pues poder erradicarlas de alguna manera o bajar esa incidencia. Fijaros aquí en 2016, esos 7.000 casos, en el 2023, 36.000. Y en el grupo que nos ocupa, de 15 a 19 años, ¿qué pasa con las mujeres? O sea, 20 hombres en menos de 15, 82 mujeres en menos de 15 años, y de 15 a 19 años, 837 hombres y 2.800 mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es una pregunta que me hago al viento a ver si entre todos podemos mirarlo. El linfogranuloma venérea es el que os dije que también es una clamidia, pero es el serotipo L1, L2 y L3. Y lo mismo, ¿vale? Suele también ser asintomático,
fundamental lo del sexo y avisar a la pareja. Eso es fundamental. Y lo que tiene es que esto es mucho menos frecuente, pero sí lo es concomitante con, por ejemplo, otras ITS como puede ser el VIH, ¿vale? Entonces es como que le gusta a esta asociarse a otras. Lo mismo, 2016, 248 casos, 2023, 1800. En menos de 15 no hay estadística, de 15 a 19, pero de 15 a 19, pues fijaros, 12 hombres, 3 mujeres, o sea, lo mismo, el hombre doble y triplica a la mujer nacida, digamos, con vagina, para entendernos, ¿vale? La infección gonocócica, pues, ¿qué es? Es una bacteria, es la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, que todos conocemos también, o que seguramente nos sonará, es de las más frecuentes. Lo mismo, se puede eh, infectar manteniendo relaciones sin preservativo con personas que tienen la infección, incluyendo sexo oral. ¿Y por qué esto lo puedes hacer? Porque puedes pensar que no tiene ningún tipo de infección. Porque puede tener síntomas, sí, pero no es lo más habitual. Entonces, te confías. Por eso digo la importancia de que el doble método es fundamental. O sea, siempre protección en cualquier etapa de la vida y cualquier pareja, excepto que, bueno, si es una pareja que llevas un tal, bueno, ya lo normal, ¿no? Pero si no, en este momento y en esta etapa, doble método. O sea, no se puede sustituir los métodos barrera que sean sustituidos por los SACO, ¿vale? Los anticonceptivos orales. Porque nos lleva a esto. De tener algún síntoma, pues lo mismo, muy parecida al linfogranuloma venéreo. Vale, y en la mujer un poquito más de síntomas, lo mismo, ¿vale? La mucosa es más grande, suele haber a través con el pene microtraumatismos que hace que todavía la infección sea como más cuantiosa. Y lo mismo, lo repito, se puede tener sexo hasta que se trate la pareja y tú y acabe el tratamiento y acaben los síntomas, no se debería. Problemas en el embarazo también. em, lo que pasa es que, bueno, la gonorrea lo que tiene es que no suele dar tanta clínica en el recién nacido, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la que vamos a ver ahora. Entonces, los datos que nos pone el Ministerio del 2023, fijaros, lo mismo, la incidencia, o sea, de 2016, estamos aquí, la tasa por cada 100.000, el 20% de alguno, y ¿dónde estamos en el 2023? Grupos de edad, o sea, hombres 23 y mujeres 37, pero fijaros en el otro grupo de edad, de 15 a 19, 1200, 980. ¿Vale? O sea, es un problema. En cuanto a la sífilis, pues es una bacteria también, que es una espiroqueta, un treponema pallidum. Tiene así como parece como lo veis aquí, parece como si fuese un pelo así de rizo. La forma de transmisión es prácticamente la misma que las anteriores, pero este sí que suele tener síntomas, ¿vale? O sea, una sífilis primaria, que aparece una úlcera, ¿vale? Como una herida, un chancro sifilítico que se llama, y puede aparecer pues en pene, en vulva, en vagina, en ano. Suele aparecer más o menos a las 2 o 3 semanas de la relación sexual sin protección, ¿vale? ¿Pueden aparecer más? Sí, en boca, en labios. El chancro suele tardar en curarse unas 6 semanas y es muy contagioso. Vale. Y luego la sífilis secundaria, pues este ya aparece bastante más tarde, de 2 a 24 semanas después de que aparezca esa úlcera primaria. Da bastante más clínica, ¿vale? Y la terciaria ya son aquellos que no se han tratado, ya te digo que es una enfermedad que se trata muy fácilmente con cobertura antibiótica y yo he visto una sífilis terciaria pues eso, en un parte de un recién nacido, porque sí que causa neurosífilis, problemas de neurológicos muy importantes e irreversibles en el recién nacido. Entonces es una pena porque es fácil de tratar. Lo mismo en el sexo y lo mismo en la pareja, fundamental. Nada, la incidencia global, lo mismo. Esta está un poquito más estancada, pero volvemos el mismo. Al 2020, época de COVID, y para arriba otra vez el repunte. Y lo mismo en hombres, pues 135 de 15 a 19 y más de la mitad en las mujeres, ¿vale? Y nada, pues el VIH que había comentado el compañero anterior, no me voy a parar mucho en esto, ¿vale? Porque lo ha explicado él estupendamente. Lo mismo, si puedes tener sexo, pues lo que nos dice es que se deben evitar tener relaciones sexuales sin preservativo cuando no se ha iniciado el tratamiento para el VIH y se detecta una carga viral en sangre.
Cuando se toma el tratamiento adecuado y la carga viral es indetectable, el riesgo de transmisión, que lo ha dicho también Jorge muy bien, sin preservativo es prácticamente nulo. Pero está claro que es recomendable, si puedes, utilizarlo. Pero eso es como todo, la recomendación, siempre que se pueda, protección. Y si lo digo a mi pareja, pues obvio se debía decir, ¿qué ocurre con este grupo de edad? Pues lo difícil de poder interactuar con la pareja, porque generalmente no tenemos una pareja como tal en estas edades. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica del SIDA, del VIH y SIDA, que es así nombrado, es una actualización de 2024, viene porque antes el sistema de información era como muy en cada comunidad autónoma diferente, entonces era raro extrapolarlo y hacer una estadística común, pero ahora ya desde con la implantación del sistema Renove, pues ya se hace un único sistema de información. Entonces nos dice el Registro Nacional de Casos de SIDA que en el 2020, en el 2013, menos de 15 años había pues eso, un 0,5%, o sea, 20 casos. Entre 15 y 19 años, 71 casos. Y en el 2023, gracias a Dios, fijaros, solo 4 casos en menos de 15 y 42 entre 15 y 19. O sea, que es la única infección de transmisión sexual que ha disminuido, ¿vale? A pesar de lo vaga y de las políticas eh, tan mediocres que hay en educación sanitaria. Hemos conseguido reducirla. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay poca política, pero el tratamiento es muy efectivo y cada vez la gente está más concienciada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera se compensa. Es verdad que el modo de transmisión sigue siendo eh, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, pues la vía como más, el 54,9% pues es de esta forma, ¿vale? Entonces aquí hay que incidir en que es fundamental que este grupo eh, haya que haber cambios o que haya una política encaminada a que se puedan valorar cuáles son todos los ítems, todas las cosas que hacen que siga habiendo en este grupo pues estos niveles, ¿vale? Esta incidencia y esta prevalencia. Nuevos diagnósticos de VIH, pues son del año 2023. Y entonces vemos que en nuestro grupo que estamos hablando, de 15 a 19, hay 46 casos, que sería el 1,3%, pero volvemos a lo mismo. O sea, el 86% son hombres, ¿vale? Con pene nos entendemos, ¿vale? Entonces es mucha la diferencia. Es importante valorar esto. Y aquí lo mismo, se ve perfectamente como casi el 70% del mismo grupo son hombres que mantienen contacto sexual con hombres. Luego, bueno, aparecen otros grupos, ¿vale? Pero lo más significativo es esto. Y aquí lo vemos en el diagnóstico tardío según sexo. También es importante porque el diagnóstico tardío nos hace que se lleve peor el tratamiento, que sea más difícil pues poder pararlo a tiempo y que estas personas tengan pues más consecuencias y luego también la transmisión pues sea mayor, claro. Más de 2.000 casos. La diferencia entre hombres y mujeres es muy, muy grande, ¿vale? Es como para pararse y pensarlo y decir, algo estamos haciendo mal. Las campañas está claro que no están llegando donde tienen que llegar, ¿vale? Y luego, por último, que vamos a hablar es del virus papiloma humano. Pues nada, lo vais a ver luego la ITS viral más frecuente a nivel mundial y también aquí en España, aunque los datos no tenemos datos estadísticos como las EDO anteriores, ¿vale? Porque no hay una publicación oficial como cual, pero sí es verdad que gracias a la implementación del programa de cáncer de cerebro de la mujer, pues cada vez las comunidades autónomas pueden apuntar esa información. Pero como es un virus que tiene o sea, un periodo de incubación, un periodo de latencia tan grande entre 15 y 20 años, es difícil poder tener esos datos tan actualizados. Se diagnostica muy fácilmente con pruebas de detección temprana y para eso se implementó el programa del ministerio. Y lo mismo, ¿puedo tener sexo si le digo a mi pareja? Pues sí, porque aunque el hombre siempre y en casi todos los casos sea asintomático para él la infección,
es un virus especialmente rápido en transmitir. Y entonces, claro, se puede dar casos que haya un cáncer de pulmón y nosotros digamos, ¿y esto de qué viene? Que pueda venir del mismo papiloma humano. Entonces, ¿qué es en concreto? Pues es un adenovirus de la familia del papiloma viridae. Lo que vimos antes es una ITS a nivel mundial, es la mayor. Y el problema que tiene es que ambos esos pueden ser otra vez nuevamente portadores asintomáticos y vehículos de infección. Es la infección de transmisión sexual más frecuente y en la mayoría de los casos las personas que lo transmiten no tienen ningún síntoma ni lesión. Vale, entonces ese es el problema, porque si lo hablamos todo el tiempo y me repito, yo creo que me repito, pero es que es fundamental. Si yo no tengo ningún tipo de lesión ni síntoma, pues y no creo en o me cuesta utilizar métodos de protección, pues si yo sangro, digo, coño, o si yo tengo yo qué sé, tengo pues una secreción uretral o una vaginal, pues digo, uy, puede ser algo, pero si no tengo nada, pues, ¿sabes? Digo, bueno, pues venga, anchas Castilla. Entonces, la mayoría de las infecciones se resuelven de manera natural en un plazo de 2 años, es decir, tú tienes el virus y se va a ir espontáneamente, porque lo vamos a ver que hasta el 80% de la gente en algún momento de la vida va a estar infectado del virus, pero se va de manera sola, o sea, nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo, pero un pequeño porcentaje, entre el 10 y el 15%, ese virus persiste con el tiempo. Vamos a ver que hay unos cofactores que hacen que esto sea así, además, y puede proliferar el cáncer más tardíamente que pronto. Se transmite principalmente, aunque no exclusivamente por contacto sexual. Acordaros que habíamos hablado de herpes y virus papiloma humano como que se puede transmitir por contacto de piel con piel también. La mayoría de las veces esta infección se adquiere poco después de iniciar la actividad sexual. ¿Por qué? Porque aún por encima es un virus que tiene una capacidad de infección grandísima, de las mayores de todas las ITS, y el pico de máxima incidencia nuevamente de infección se sitúa en nuestro grupo de edad que estamos hablando, de la adolescencia, 16-20 años. ¿Vale? Se puede producir en cualquier momento, pero suele ser aquí. Entonces, ¿cuáles son las cifras que tenemos actualmente en España? Bueno, pues la infección de transmisión sexual más frecuente. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas van a estar en contacto con el virus en algún momento de la vida. Y aunque la frecuencia de infección de las mujeres en España es del 14,3%, ¿cuál es la máxima incidencia? Lo mismo, 18-25 años, hasta el 30% incluso. La prevalencia de infección es más elevada en hombres que en mujeres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en los hombres va a ser siempre asintomática y un por encima, porque digamos que como habíamos antes, en muchos casos el hombre, al ser asintomático, no utiliza métodos de protección, la mujer tampoco los utiliza y venga. Entonces, hasta el 65%, ¿vale? Entre los 18 y los 70 años eh, es la tasa media de infección en el hombre. Pero como siempre es asintomática, pues parece que no tenemos nada, ¿vale? La mujer, ahora mismo, lo vamos a ver después con las campañas de vacunación, que antes eran solo para mujeres, pero ya ahora en la mayoría de las comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Galicia ya desde el 2023 se están vacunando a los niños que han nacido en el 2010. Entonces, bueno, pues la vacunación está siendo muy efectiva para estos casos. Existen 12 tipos de virus papiloma humano, no hace falta que nos sepamos todos, pero lo que sí que quiero que sepáis es que el principal riesgo oncogénico, o sea, el peor de todos, digamos, para transmitir cáncer, es el 16. ¿Vale? Los serotipos 16 y 18 son los responsables del 70% de todos los cánceres de cérvix. ¿Vale? Porque, por ejemplo, genotipos que son de bajo riesgo son el 6 y el 11, que muchas veces están asociados, y lo vemos, a verrugas genitales. ¿Vale? Pero eso no van a causar cáncer. Pero el 16 y el 18, vamos. Se ha confirmado la asociación, como vimos con otras lesiones neoplásicas que no tienen nada que ver con genitales, tanto en cabeza y en cuello, en orofaringe y en laringe, y también en pulmón. Y hay evidencia de que la infección por VIH, Jesús, por virus papiloma humano, especialmente estos dos, puede aumentar significativamente lo que vimos, algunos subtipos de cáncer de pulmón. Entonces, ya no solo protegernos sexualmente, sino que es que puede tener grandes consecuencias para la vida. ¿Cuáles son aquellos cofactores
que he mencionado antes, pues está muy relacionado en la infección del virus papiloma humano con el tabaquismo, o sea, que tienen más riesgo de infectarse los que consumen tabaco, aquellos que han estado con anticonceptivos orales durante largo tiempo. Hay estudios que dicen más de 5 años, otros dicen más de 10, 15, con una coinfección, por ejemplo, con otra ITS, como puede ser VIH, porque generalmente, y sobre todo si no estás bien tratado, si no estás con un tratamiento targa o tal, lo que hace es que la inmunidad es mucho, o sea, hay una inmunosupresión y la multiparidad, porque, como habíamos comentado también, eh, este virus y algunos otros tienen predilección por el cervix uterino. Y entonces el cervix es el que se va a abrir de alguna manera cuando tienes a los bebés. Entonces luego siempre queda como lesionado, en vez de quedar cerrado, tiene como microtraumatismos, que ahí es donde este virus pues está, le encanta esta zona y dice, pues venga. Y luego hay otros cofactores probables que en algunos estudios salen como significativos y en otros no, pero que son bastante lógicos, como puede ser coinfecciones de otro tipo, tanto de clamidia como de virus herpes, simple tipo 2, y es el tipo 2 y no el tipo 1 porque está más asociado a etiología sexológica, digamos, a coitos o técnicas sexuales, la inmunosupresión y factores dietéticos y nutricionales. También el sobrepeso y la obesidad está como más asociado a poder padecerlo. La vacunación frente al virus papiloma humano ha demostrado ser una herramienta indispensable, y aunque las vacunas actuales no son profilácticas, con lo cual no van a ofrecer una cobertura para el tipo viral que yo tengo, vale, pero sí para el resto que se pueda tener. De hecho, en el mercado ahora mismo hay tres. Está el Cervarix, que era el que la primera salió y simplemente cubría para dos cepas, las más oncogénicas, 16 y 18. Más tarde salió la Gardasil tetravalente, que es para estas cuatro, 6, 16, 18 y el 11, o sea, para las que causan cáncer, digamos, y para las verrugas. Y ahora la que más se suele utilizar esta es la Gardasil nonavalente, porque es la que más cubre. Vale, todas ellas son de inyección intramuscular y ya os digo que la recomendación de la Comisión de Salud Pública, que modificó estas pautas de vacunación en julio de 2024, porque hasta julio de 2024, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, los niños en los 12 años se ponían 2 dosis, pero se vio que con una dosis era suficiente, o sea, tenía la misma cobertura con una dosis que con dos. Entonces, lo que se hizo es aumentar la cobertura, pero no aumentar las dosis. Entonces, entre 9 y 25 años se pone una sola dosis de esta vacuna, y a partir de los 26 años, 2 dosis separados por 6 meses en estas situaciones. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o situaciones de prostitución. Y solo habría que poner 3 dosis a aquellas personas inmunodeprimidas y a las mujeres, o sea, que tengan que tener cervix, que independientemente de la edad hayan en algún momento recibido tratamiento por una lesión intraepitelial de alto grado, es decir, un problema, pues eso, un CIN2, por ejemplo, o un CIN3, ¿vale? O sea, lo que era un carcinoma in situ ya. Y la pauta sería, pues eso, de hoy al mes o a los 2 meses y a los 6 meses. Entonces, ¿cuáles son las principales estrategias de prevención que podemos dar? Está claro que lo he visto, o sea, me lo habéis escuchado 300 veces a lo largo de la charla. Control regular de la salud sexual. O sea, ahora las pruebas de ITS son muy fáciles. Vamos a ver en un ratito, breve, porque ya estamos acabando, cuáles son aquellos cribados que se podrían hacer y a quién. Una educación sexual integral y de calidad, que es lo que falta, y la vacunación, especialmente para el virus papiloma humano. Se hace vacunación también para hepatitis A, por ejemplo, pero en ciertas zonas, por ejemplo en Canarias, porque está cerca África y es una enfermedad muy prevalente. Y hepatitis B, lo que pasa es que aquí la hepatitis B se pone al nacimiento. Bueno, antes se ponía al nacimiento y ahora se pone al mes, pero bueno, que ya estamos cubiertos con la hepatitis B. Entonces la vacunación, digamos, de una ITS, la única que tenemos ahora mismo es virus papiloma humano. Entonces, uso constante y preciso de preservativo. O sea, ya no me sale la palabra, o sea que insisto en eso, el preservativo es fundamental, el doble método. Es muy eficaz para prevenir la transmisión de la mayoría de las ITS, y es esencial usarlo de forma correcta en cada relación sexual, ¿vale? O sea, no vale esto que ponerlo ya a la mitad de la relación, pues que entonces es como si nada. Es fundamental saber poner los métodos barrera. Entonces, cribados recomendados en esta etapa. Si un adolescente puede tener una ITS, lo vimos, generalmente asintomática, o puede tener algo de síntomas. Si tiene algo de síntomas, ir al médico, pues seguramente. Pero, ¿en quién estaría indicado hacer un cribado?
pues cuando la historia sexual del adolescente lo requiere, es decir, ves que tiene prácticas de riesgo, o siempre que aparezcan así unos síntomas, me viene a consulta y me dice pues que tiene prácticas o que tiene una secreción, entonces yo digo, uy, espérate tú que vamos a hacer un cribado. Entonces, ¿qué serían los test recomendados? El cribado siempre a él y a la pareja, y el tratamiento lo mismo, lo hemos visto, vamos, hasta la saciedad. ¿Qué serologías podríamos hacer? VIH, hepatitis C, hepatitis B y sífilis, y cultivos hisopados de lo que pone aquí CT, esclamia trachomachis y gonorrea, ¿vale? Es fundamental. Esta sería, digamos, cómo habría que preguntar, cuál sería la entrevista clínica para que podamos saber la situación real y poder identificar verdaderos problemas, o sea, las parejas, cuáles son sus conductas sexuales, cuál es la pequeña historia de ITS que nos puedan, o la gran historia de ITS que nos puedan contar, si hay cribados previos, si hay ITS previas, una pequeña historia reproductiva, la anticoncepción que utiliza, si ha habido embarazos, cómo es la protección, el consumo de drogas, porque habíamos visto antes que es uno de los riesgos que pueden estar asumidos y aumentar con esto la desinhibición y una posible infección, una pequeña historia psicosocial, ¿vale? Y las vacunas, si estás vacunado. Y para combatir todo ello, que también habló Jorge de esto, España ha puesto en marcha el Plan de Prevención y Control de Infección por el VIH y otras ITS que están dentro del objetivo del 2030, ¿vale? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para intentar detectar estas ITS de manera temprana y poder reducir complicaciones, porque, como estoy diciendo hasta la saciedad, existen pruebas muy fáciles y rápidas que se pueden detectar y si no hay síntomas, lo más importante es hacer cribados en gente que tiene más riesgo, que están expuestas a más riesgo, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias de prevención otros que podríamos hacer? Programas educativos, impulsar programas integrales en las escuelas, pero integrales con un abordaje de la salud sexual y reproductiva verdadera, ¿vale? No solamente, por ejemplo, en Galicia no tenemos dentro del programa educativo una asignatura que sea salud sexual y reproductiva, pues no. O sea, dan, pues por ejemplo, mi niña que va en sexto, da una clase, bueno, una clase, 20 minutos y le dicen pues que son un poquito aún términos de, en vez de ITS, aún están términos de enfermedades de transmisión sexual, ¿eh? Porque a mí me ha pasado este año una anécdota, que luego os la contaré cuando estemos hablando, porque si no me voy mucho en tiempo, sobre cómo los libros de los niños no están actualizados. Entonces, cuéntame tú, si los libros que se están imprimiendo todos los años no están actualizados, campañas de sensibilización, lo que vimos antes. Hubo mucha campaña para saber qué era el VIH, pero poca campaña para saber cómo está el VIH ahora. Acceso a pruebas y tratamiento, es decir, garantizar el acceso universal y gratuito a todas las pruebas de detección de ITS, que sean confidenciales, que no tengas que ir a la planificación familiar y te veas allí con todos tus vecinos y que haya servicios amigables para adolescentes. Para mí eso me parece fundamental, con horarios flexibles, espacios seguros y profesionales que estén capacitados, porque muchas veces, tristemente, y yo lo digo que soy personal sanitario, muchos de los profesionales no estamos actualizados, ¿vale? Y eso es un problema. El rol de la familia y la escuela, educación familiar, o sea, los padres deben hablar con sus hijos sobre salud sexual, pero de una manera abierta. Y aunque parece que hablan más, vemos que los resultados, pues no es verdad. Una participación escolar, es decir, la escuela tiene que jugar un papel crucial, pero desde un punto de vista de una sexualidad integral. No que 20 minutos den una clase y o por encima que el temario no esté actualizado. Y lo mismo en el apoyo comunitario, ¿vale? Centros juveniles, asociaciones, recursos para la prevención y promoción. Estos son algunas de las campañas que tiene el Ministerio, la Cruz Roja. Vale, esto es un pequeñito vídeo que no sé si se puede ver, a ver si se puede ver, que es el que tenía el Ministerio, pero igual no se ve. No se ve. Bueno, no pasa nada. Simplemente era como, es importante el sexo, pero por favor, concienciémonos, ¿vale? Y por último, la conclusión es eso, es decir, la educación sexual integral no solo puede venir en la adolescencia, porque en la adolescencia nos encontramos ya que el Instituto, el INJUVE, nos dice que la primera relación sexual está a los 16 años, y claro, si tú cuando tienes la primera relación sexual estás hablando de esto, llegas tarde. O sea, tenemos que remontarnos a la infancia. Vale, es importante modificar esas prácticas de riesgo, asumir hábitos saludables, utilizar métodos anticonceptivos de barrera y recomendar estrategias de prevención. Vale, sexo sí, pero siempre con cabeza. Y nada.
nada más. Esto es todo lo que tengo que deciros.